Muy buenos días. Llegamos al día miércoles meditando en la historia de David y Goliat. Y quisiera recordar algo que Tony destacaba también el domingo desde el púlpito allí en la iglesia Revive. Os recomiendo que escuchéis el mensaje que os ayudará mucho para seguir también los devocionales. Él nos decía que la historia que está registrada aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, es una historia real. No es un mito, no es un cuento inventado. Es algo que la Escritura, por inspiración del Espíritu Santo, recoge y forma parte de la historia del pueblo de Dios. Y esto sin duda sirve de aliento y de desafío para todos aquellos que queremos confiar en Dios y que nos damos cuenta de que somos pequeños y débiles y necesitamos siempre su respaldo para cualquier cosa que querramos hacer en la vida. La idea principal que estamos recordando a lo largo de estos días es la siguiente: si confiamos en Dios y nos ponemos en sus manos, Él hará a través de nosotros cosas que humanamente hablando son imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Hay una raíz del problema. Tenemos allí un comentario muy interesante que nos lleva al primer libro de Samuel, capítulo 8, donde el pueblo de Israel pide un rey conforme a lo que ya Moisés había anticipado en Deuteronomio, que el pueblo, fuera de la voluntad de Dios, rechazando el gobierno divino, querrían ser semejante al resto de las naciones y pedirían que un hombre, que un rey ejerza el liderazgo sobre ellos. El problema que tenía Israel en toda esta etapa era que había dejado de confiar en Dios y pasaban a hacerlo en el hombre. David, que llega y contempla la situación en aquel campo de batalla al que día tras día Goliat salía durante 40 días a desafiar a un combate blasfemando contra el Dios de Israel, David entiende que Goliat está desafiando al ejército de Dios, mientras que los soldados están solo contemplando el lado humano. Obviamente que el pueblo de Israel no estaba en su mejor momento. Aunque habían experimentado victorias bajo Saúl, aunque habían estado viendo la mano de Dios, bendiciendo y obrando a lo largo de cómo Saúl llegó al reinado y cómo Samuel comprometió al pueblo para intentar seguir el camino de la obediencia, en realidad la perspectiva que tenemos aquí es la de un pueblo espiritualmente bajo, un pueblo que no está levantando los ojos al cielo, un pueblo que está enfrentando horizontalmente el problema, mirándose a sí mismos y no levantando en nada sus ojos hacia el Señor. Y aquí se presenta David. David llega aquella mañana con los panes y con los quesos para bendecir a sus hermanos. Y justamente en el momento de su llegada, los ejércitos se han puesto lado a lado en aquel valle y escucha la provocación del gigante hacia los ejércitos de Israel. David se sorprende enormemente de que nadie esté levantando los ojos al cielo y que nadie responda a la blasfemia que este hombre estaba pronunciando sobre no solo el pueblo de Dios, sino sobre el Dios del pueblo de Israel. Y claro, cuando él comienza a preguntar, su hermano le escucha y no tiene ningún tipo de paciencia en su actitud hacia su hermano menor. ¿Cómo David se atrevía a sugerir que la conducta de los hombres de Israel era indigna de ellos y de su religión? Además, le pareció que David estaba interesado en la recompensa y tal vez creyó que debía ponerlo en su lugar, resaltando delante de todos cuán insignificante era. Así que todo lo que este hombre dijo, que está recogido allí
a partir del versículo 12, 28, perdón, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Obviamente él no estaba allí por voluntad propia. Él estaba allí porque su padre le había enviado y él no había llegado a mirar la batalla ni por ser soberbio, ni por querer tener un espectáculo como quien se sienta a ver una película de violencia para disfrutar de ella. Él en realidad está allí cumpliendo la voluntad de aquel que ejercía autoridad sobre él. Pero David es muy interesante la respuesta. Pero bueno, podremos mencionar primeramente que Eliab comete graves errores. Juzga las intenciones de David. ¿Para qué has venido? Luego menosprecia el trabajo de David. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Y luego ataca las motivaciones de David. Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la crítica y el desprecio de un semejante cuando en realidad no tenemos las capacidades necesarias para poder ejercer este tipo de juicio. Cuando hacemos algo parecido a lo que Eliab hacía con David, nos estamos equivocando, porque no somos Dios y porque no podemos leer las intenciones del corazón. Lo que Eliab estaba haciendo era un juicio injusto basado en el terreno de la suposición. Y cada vez que nosotros hacemos esto, vamos a equivocarnos. Satanás trabaja con las generalidades. Satanás es muy astuto cuando consigue que nosotros nos movamos en el terreno de la suposición. Rápidamente Eliab escucha a su hermano y le parece tan inadecuado la pregunta y la actitud que él está teniendo, que en realidad era bochornosa para todos los que le estaban escuchando, porque él no pertenecía al ejército, porque era un hombre joven, un muchacho joven, y porque en realidad no revestía ninguna de las condiciones de aquellos que formaban parte del ejército de Saúl. Y la actitud y la pregunta de David les avergonzaba. Obviamente que les avergonzaba. Pero claro, esta actitud incomoda tanto el corazón de su hermano mayor que rápidamente le critica y le menosprecia. Qué triste es cuando Dios llama a una persona al ministerio. Cuando un joven, por ejemplo, adolescente o entrado en la juventud, comienza a responder al llamado de Dios para su vida y siente que tiene dones espirituales que Dios le ha dado, tiene una visión clara de la grandeza del Dios que le llama, pero cuando comienza a dar pasos en su vida personal para servir al Señor y seguir la voluntad de Dios para su vida, pues se encuentra con el desprecio de sus semejantes, de otros que le juzgan, llevándole o basándose en el terreno de la suposición, sin poder realmente saber lo que hay en el profundo del corazón, porque no lo podemos realmente discernir. Ejercemos juicios, hablamos palabras hirientes, echamos baldes de agua fría sobre esa llama que arde en el corazón de amor a Dios y de deseos de servirle. Oh, que el Señor nos guarde. Nos guarde porque a veces esto sucede en el ámbito de la familia. Claro, allí nos conocemos todos, somos tan cercanos el uno al otro,
que de pronto cuando uno de la familia parece querer elevarse a un plano espiritual relevante, los demás se sienten incómodos y rápidamente a veces se hacen juicios, se dicen palabras irónicas, se tienen actitudes burlescas que tienden a desanimar el corazón de aquel que está levantando su mirada, contemplando a un Dios todopoderoso que le llama para una aparente locura divina. Y aquí encontramos a David. David lo tiene muy claro. El enemigo era Goliat y era contra el gigante con el que había que librar la batalla. David sabía con quién pelear y a quién dejar tranquilo. Y nosotros también necesitamos escoger nuestras batallas con sabiduría. Si no estamos atentos a esto, todas las batallas las vamos a tener con nuestros hermanos en la fe o con los que forman parte de la familia de la fe o incluso de nuestra familia carnal, mientras el verdadero enemigo de nuestras almas estará rondando por nuestro territorio y ganando una victoria tras otra. Qué pena es cuando nos convertimos en soldados que peleamos otra guerra. En lugar de luchar y batallar contra Satanás, estamos batallando contra nosotros mismos. En lugar de animar y estimular la fe, el compromiso espiritual y el deseo de vivir para la gloria de Dios y hacer su voluntad, aunque parezca una locura, estamos frenando y desanimando y burlando de aquellos que reciben ese llamado. Por eso, esta historia nos habla de que David tuvo una victoria concreta y especial antes de obtenerla contra el gigante. Hubo otros tipos de gigantes, hubo otro tipo de batallas que tuvo que librar. Mañana vamos a considerar su trato con Saúl y la propuesta de éste de revestirle de su armadura. Pero David aquí obtiene una victoria concreta y especial. Y para ganar esta victoria se necesita discernimiento espiritual. Por eso, en esta mañana, mi oración escrita es: amado Padre, líbrame de juzgar a otros, despreciando su llamado o criticando basado en la suposición. Que nunca mis palabras o acciones sirvan para desanimar a otros en su llamado a servirte o a honrarte de corazón. Que mi actitud siempre sea para animar, bendecir y edificar. En tu nombre. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. Os espero mañana para seguir meditando en algunas lecciones de esta apasionante historia. Que el Señor os bendiga.